El misterio de Miriam, la heredera olvidada de la historia de Moisés que cambió el destino. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. La luna llena iluminaba el desierto, proyectando sombras alargadas sobre la arena caliente. Un sudor frío recorría la piel de Miriam, hermana del gran Moisés, mientras se adentraba en el corazón del Egipto antiguo. Su mirada reflejaba la mezcla de temor y determinación. Sabía que el destino de su pueblo estaba en juego, pero algo más la inquietaba. Un profundo secreto escondido entre los ecos del pasado. Era un tiempo de opresión, donde las tropas de Faraón parecían no tener fin. Las noches llenas de susurros reverberaban entre las palmeras y las casas de barro. Los egipcios miraban hacia el horizonte, temerosos de que la profecía de un Salvador se hiciera realidad. Miriam tenía claro que su hermano era ese Salvador, pero lo que no sabía era que su propia herencia también la ligaba a una historia aún más profunda y olvidada. Mientras caminaba, visiones extrañas la asaltaban. Figuras de mujeres que danzaban bajo la luz de las estrellas se mezclaban con sombras oscuras, cargadas de lágrimas. «Serás recordada, serás la voz de los que no tienen voz», murmuraban en un eco que reverberaba en su mente. Eran advertencias, instantes de revelación y misterio, cada vez más inquietantes y cercanos. El camino serpenteante la llevó a una cueva oculta, donde leyendas hablaban de una profecía olvidada, un linaje de poder y dolor que conectaba a Miriam con la historia de su pueblo. La tierra parecía vibrar bajo sus pies y una sensación extraña la envolvía. Allí, los antiguos rituales de sus antepasados resonaban en su interior. «Esto es solo el principio», susurró la brisa, llevando consigo el eco de tiempos pasados. El aire se volvió denso. Las piedras de la cueva parecían cobrar vida, cada una conteniendo secretos de generaciones. Miriam sintió un escalofrío recorrer su espalda y la certeza de que lo que descubriría cambiaría todo. Un destello de luz resonó en la penumbra, revelando un antiguo objeto que, al tocarlo, hizo que la cueva temblara. Era un símbolo de esperanza o preludio de desgracia. Ella se quedó paralizada, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significado tendría aquello? ¿Podría ser la clave para enfrentar la adversidad que les amenazaba? Las murmullos se agruparon, convirtiéndose en un grito que resonaba en la oscuridad. Miriam cerró los ojos, intentando descifrar el mensaje. ¿Acaso estaban todos a salvo? «Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos». La luz del objeto antiguo iluminó el rostro de Miriam, revelando un amuleto forjado en un metal desconocido, adornado con símbolos ancestrales que parecían susurrar historias olvidadas. Su latido se sincronizaba con el pulso de la tierra. ¿Acaso era un relicario de poder que podía guiarla en la oscuridad que se avecinaba? Apenas lo tocó, la atmósfera en la cueva se tornó eléctrica. Un vórtice de imágenes comenzaron a surgir ante ella, visiones de mujeres con miradas de determinación, reunidas en performancias ancestrales, usando el mismo amuleto mientras proclamaban su conexión con los elementos. La tierra, el agua, el fuego y el aire giraban a su alrededor, como una danza cósmica que la invitaba a participar. «Eres parte de este legado», resonó una voz profunda que parecía emanar de las paredes rocosas. «La sangre de las portadoras de la vida fluye en tus venas. No temas reclamar tu destino». Las palabras hicieron eco en su alma, desatando un torrente de emociones. Miriam sabía que la lucha de su pueblo no solo era una cuestión de supervivencia, sino también una lucha espiritual por la identidad y la esperanza. Con el amuleto en mano, giró sobre sus talones y emergió de la cueva, sintiendo como el viento del desierto acariciaba su rostro, como si fuera un abrazo de sus ancestros. La preocupación por su familia y su pueblo se manifestaba más fuerte que nunca en su corazón. ¿Cómo podría llevar a cabo su misión sin comprender completamente el poder que tenía ahora en su posesión? El camino de regreso a su hogar parecía más claro, las estrellas brillaban como ojos atentos, observando cada paso que daba. En su mente, la profecía olvidada empezaba a cobrar forma. Una voz interior le instó a buscar a quienes realmente necesitarían su ayuda,
a aquellos que también albergaban historias de dolor y resistencia. Al llegar a su aldea, se encontró con el murmullo de una reunión clandestina. Hombres y mujeres, con rostros marcados por la angustia y la esperanza, se congregaban en torno a una fogata. Miriam se acercó, sintiendo que el destino la guiaba. Al hacerse espacio entre la multitud, vio a su hermano Moisés, su figura imponente reflejando la luz del fuego como un faro en la oscuridad. Moisés, susurró, agitada. He encontrado algo, no es solo un amuleto, hay un linaje en mí que debe ser reclamado. Un poder ancestral que puede ayudarnos a liberar a nuestro pueblo. Las miradas se volvieron hacia ella, cada rostro iluminado por la fiebre de la esperanza y la convicción. Moisés, conocido por su sabiduría y liderazgo, frunció el ceño ante la revelación. ¿Qué significa esto, hermana? Si hay algo que no sabemos, ahora es el momento de compartirlo. Miriam sintió un nudo en el estómago. Sabía que en su corazón guardaba un mensaje que iría más allá de su propia ansia de comprender. Era un llamado a unirse en una causa mayor y desconocida. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la lejanía, interrumpiendo la conversación. Los ojos de la multitud se llenaron de temor, pero Miriam, sintiendo el poder latente en el amuleto, dio un paso al frente. Debemos actuar. La noche se ha asentado y las sombras de Faraón acechan. Si somos un solo pueblo, podemos resistir. La determinación que brotaba de sus palabras encendió una chispa de valentía en aquellos presentes, mientras que el eco del grito se desvanecía. Pero aún había algo que inquietaba a Miriam. ¿De dónde provenía aquel grito? ¿Era una señal de que las fuerzas del faraón estaban más cerca de lo que pensaban? Mientras el fuego crepitaba a su lado, Miriam sintió que el peso de la verdad la mantenía al borde de la comprensión. El amuleto brilló débilmente, como si de repente comprendiera que su papel apenas comenzaba. En la penumbra del destino incierto, el juego del poder apenas daba sus primeros pasos y cada revelación traía consigo nuevos misterios por resolver. ¿Qué secretos adicionales yacen a la espera de ser descubiertos? ¿Y qué sacrificios serían necesarios para lograr la redención del pueblo de Israel? Con el eco del grito aún resonando en sus oídos, Miriam sintió que la tensión en el aire aumentaba. La fogata parpadeaba inquieta, como si el fuego mismo presintiera el peligro que acechaba a su alrededor. Un murmullo de inquietud comenzó a cruzar entre los congregados. La seguridad del encuentro se había desvanecido. En su interior, la voz ancestral que había escuchado en la cueva resonaba con mayor fuerza: no temas. Pero la incertidumbre la envolvía. Moisés se levantó, adoptando una postura firme. Debemos investigar. No podemos permitir que el temor nos paralice, declaró, su voz tronando como el retumbar de un trueno distante. Un grupo de nosotros irá a la búsqueda de lo que ocurrió. Miriam, quédate aquí y mantén la guardia. Sin embargo, antes de que pudiera responder, él avanzó, liderado por la necesidad de proteger a su pueblo. Rodeado de unos pocos valientes que lo seguían mientras los hombres se alejaban, Miriam se sintió atrapada entre dos mundos, el de la lealtad a su hermano y el de la responsabilidad hacia el legado que había revivido en su corazón. Este amuleto que llevaba en el cuello pulsaba con un extraño vigor, como si supiera que su momento de revelación se acercaba. Si tan solo pudiera entenderte, murmuró, tocando los símbolos en el amuleto, que parecían danzar bajo sus dedos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué papel debo jugar en esta batalla? Su voz se desvaneció en el viento, pero el amuleto emitió un brillo suave y casi cálido, infundiéndole una tenue dosis de tranquilidad. La gente a su alrededor había retomado el ánimo, disipando la ansiedad inicial, pero la preocupación por sus familiares seguía pesando en sus corazones. Miriam miró a su alrededor y notó a una anciana que había estado presente en muchas de las historias de su infancia. La mujer, a quien conocían como Naama, la observaba con una mirada intensa y sabia. Miriam, dijo Naama, su voz como un susurro, hay algo en ti que ha despertado a los antiguos. Hay una conexión entre el amuleto y la lucha de nuestro pueblo. Debes descubrirlo, y rápido. El faraón no descansa. La anciana se acercó, extendiendo su mano hacia el amuleto. Miriam, sintiéndose impulsada por una extraña afinidad con ella, se lo ofreció. Naama tomó el amuleto y sus ojos se iluminaron con recuerdos profundos. Esto es parte de un ciclo que nunca debería haberse interrumpido. Recuerdos de tiempos de gran poder, entrelazados con sacrificios y esperanzas. ¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer?, preguntó Miriam, su voz temblando ante la magnitud de la revelación. Tú, Miriam, eres el enlace.
Eres la voz que debe recuperar lo perdido. Pero se requiere más que valor. Necesitas el apoyo de tu pueblo, y deben estar dispuestos a creer en lo que tú representas, explicó Naama. El amuleto brillando intensamente en sus manos, Miriam asintió, entendiendo que su papel no solo requeriría su propio sacrificio, sino también la unión y fortaleza de aquellos que la rodeaban. Se sentía impulsada en una dirección clara, pero el camino aún parecía lleno de espinas. Antes de que pudiera procesar todo, un grupo de niños entró corriendo a la fogata, sus rostros llenos de angustia. Miriam. Vimos a soldados. Están cerca, muy cerca. La revelación hizo eco en su mente como un trueno. Las palabras de la anciana y el grito lejano empezaban a entrelazarse en un oscuro tapiz de advertencia. El peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros, no solo debía proteger el legado que había descubierto, sino también a su pueblo y a su familia. Mientras corría para reunirse con los suyos, una inquietante pregunta la perseguía. ¿Podría cumplir su destino y ser la portadora de esperanza antes de que la oscuridad los alcanzara? La respuesta parecía estar oculta en el mismo amuleto que latía al compás de su corazón, pero el tiempo se deslizaba rápidamente y el peligro acechaba. La certeza de un sacrificio inminente se cernía, y el manto del misterio se espesaba, envolviendo todo en la negrura de lo desconocido. ¿Qué verdad revelaría el amuleto que podría cambiar el destino de su pueblo para siempre? La brisa nocturna se volvió densa, como si el aire mismo contuviese la respiración ante la inminente llegada del peligro. Miriam se unió al grupo congregado alrededor de la fogata, observando los rostros de su gente, reflejando la mezcla de temor y esperanza que palpita en su propio pecho. Los rugidos lejanos de los heraldos del faraón eran un recordatorio escalofriante de que el momento de actuar había llegado. Debemos prepararnos, dijo Miriam, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. No solo para atacar, sino para protegernos. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esto, y juntos seremos más fuertes. Las miradas vacilantes comenzaron a llenarse de determinación. Comenzaron a moverse. Mujeres y hombres afilaron las herramientas y recogieron cualquier objeto que pudiera servir para la defensa. A medida que la fogata crepitaba y sus llamas bailaban penas encarnadas, Miriam sintió el peso del amuleto en su pecho. Un sentimiento de conexión comenzaba a calar en ella, como si las historias del pasado comenzaran a interlazarse con su presente. ¿Qué harías, oh ancestros, en este momento?, se preguntó en un susurro Naama, que había estado observando desde las sombras. Se acercó de nuevo. Eres portadora de un don ancestral, Miriam. Este amuleto no es solo un símbolo, es una llave. Una llave que debe ser utilizada. Pero para ello, tu pueblo debe estar dispuesto a aceptar su historia y su poder. Con esas palabras resonando en su mente, se volvió hacia la multitud. ¿Están dispuestos a luchar? ¿Están dispuestos a recordar quiénes son? La respuesta fue un murmullo creciente que pronto se transformó en gritos afirmativos. Sin embargo, sabía que su desafío no era solo contra el ejército del faraón, sino también contra los demonios de la duda que acechaban cada corazón. Miriam tomó una decisión audaz. Iré a buscar a Moisés y a los demás, anunció con firmeza. Ellos deben saber que no están solos en esta lucha. Que nos mantenemos unidos. Que el fuego de nuestra esperanza no se extinguirá. Mientras se adentraba en la oscuridad, un miedo sutil la acompañaba. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ella, y los ecos de los recuerdos olvidados de su gente se agolpaban en su mente. Caminó hacia el lugar donde había visto por última vez a su hermano, el fuego corriendo a través de sus venas y el amuleto pulsando con una energía que parecía tornarse cada vez más intensa. Cuando finalmente lo encontró, Moisés estaba rodeado de un grupo de hombres, escuchando atentamente los informes de los aventureros que habían explorado el camino. Miriam, exclamó su hermano al verla llegar con prisa. ¿Qué ha pasado? Los soldados están a punto de llegar, Moisés. Pero no solo tenemos que preocuparnos de ellos, afirmó, sintiendo el ardor del amuleto resonar en su pecho como un latido de guerra. Nosotros, como pueblo, debemos recordar quiénes somos. Está en nuestra historia, en nuestros corazones. Y yo creo que puedo guiarnos. Moisés la observó con interés y preocupación. ¿Cómo? ¿Podrás tú, un solo corazón, cambiar el destino de muchos? No estoy sola, respondió Miriam, sintiendo como el peso de los deseos de su gente la rodeaban. El amuleto habla conmigo, es un eco del pasado que se niega a ser olvidado. Juntos,
Como un solo ser, podemos invocar lo que hemos perdido a lo lejos. Un sonido aún más ominoso resonó en el aire, como una tormenta que se acerca, el retumbar de los carros de guerra. Pero en ese mismo momento, una luz brillante emergió del amuleto, iluminando el rostro de Miriam con un resplandor dorado. Un momento de claridad la invadió. Moisés. Quizás este no sea solo un amuleto, sino también un puente a lo que somos a nivel espiritual. ¿Debemos hacer un ritual, una invocación a nuestros ancestros? ¿Estás segura? Este camino podría ser peligroso, replicó él, la incertidumbre en sus ojos. Sin riesgo, no hay recompensa. Juntos, podemos convocar la fuerza de aquellos que nos precedieron. Si logramos unirnos realmente, tal vez podamos desatar un poder que actúe en nuestro favor, explicó Miriam, ansiosa pero firme. El amuleto brillaba como una alianza tangible con el pasado. Mientras se preparaban para la inminente batalla, un sentido de propósito emergió en el corazón de Miriam. La armonía de su pueblo estaba al borde de revelarse. Una revelación que podría no solo cambiar el curso de su destino, sino también el de la historia misma. Entonces debemos apresurarnos, afirmó Moisés, sintiendo el fuego que ardía dentro de ella. Y así juntos regresaron al campamento, dispuestos a buscar la salvación que su pueblo tanto necesitaba. Pero en el silencio que siguió a sus pasos, una sombra en la lejanía vigilaba con atención. Un observador cuya mirada ya había cruzado la historia varias veces. Qué opacos designios se tejían en el aire, y cómo la historia guardaría su respuesta hasta el último instante. Mientras el eco de los carros resonaba, Miriam no sabía que su búsqueda de poder y unidad podría conducir a un sacrificio mayor del que jamás había imaginado. La noche se tornó inquieta. El murmullo del viento parecía llevar consigo las oraciones de un pueblo al borde del abismo. Miriam y Moisés regresaron al campamento, donde sus compatriotas se agrupaban, aferrándose a la esperanza con la misma fuerza con la que atenazaban sus herramientas. El fuego ardía más intensamente, como si también él supiera que se acercaba algo grande y terrible al llegar. El grupo se encontraba en un triunfo de incertidumbre, haciendo pactos silenciosos de lealtad y alistándose para la posible confrontación. Moisés, aquí estamos, ¿qué haremos?, preguntó uno de los hombres, un viejo conocido que había compartido las penas del trabajo en las fábricas del faraón. Su voz temblaba, pero en sus ojos ardía una chispa de rebeldía. Convocaremos a los ancestros, declaró Miriam, sosteniendo el amuleto con firmeza. Es nuestro momento de recordar la fuerza que corre por nuestras venas. La historia no es solo un relato del pasado, es un legado vivo que debemos reclamar. Las miradas se cruzaron, llenas de dudas, pero, lentamente, comenzaron a asentir. El miedo empezaba a disolverse en la urgencia de la determinación. Debemos encontrar un lugar sagrado, un sitio donde el velo entre nuestros ancestros y nosotros sea más delgado, continuó ella. El ritual nos unirá y nos dará la fortaleza que necesitamos. ¿Qué tal el claro junto al río?, sugirió uno de los ancianos. Allí, donde las estrellas parecen descender sobre el agua, será un lugar propicio para que nuestras voces asciendan al cielo. Miriam miró a Moisés, quien asintió, confiando en su instinto. Partiremos al amanecer, anunció él. Reunid a todos los que deseen unirse a esta invocación. Que sientan el poder de sus ancestros en sus corazones. La noche se alargó mientras los preparativos se llevaban a cabo. Miriam no pudo evitar observar cómo las sombras se multiplicaban a su alrededor, como un recordatorio del enemigo acechante. Y en su interior, la guerra no estaba solo en el campo de batalla, sino también en el logro de unir los fragmentos de su pueblo. Mientras la fogata disminuía, con la chispa de la luz titilante reflejando su ansiedad, Miriam buscó un momento de soledad. Se adentró entre los árboles, sintiendo el roce de las hojas sobre su piel. ¿Qué debo hacer?, murmuró al viento, su preocupación resonando en la quietud. La brisa acarició su rostro, como si le respondiera en un susurro ancestral. De repente, la imagen de Naama apareció en su mente, con sus advertencias y su sabiduría. Recuerda, Miriam, el poder no solo se obtiene de la confrontación. A veces, el camino a la fortaleza es a través de la espiritualidad, a través del entendimiento de la unión con el pasado, había dicho. La voz de la anciana reverberó en su memoria, y un rayo de claridad iluminó su mente. Fue entonces cuando sintió de nuevo el suave brillo del amuleto, el calor de la conexión que lo acompañaba. Tenía que confiar no solamente en sus habilidades, sino también en el legado que llevaban sus manos. En ese momento de revelación, Miriam supo que la invocación no solo era una búsqueda de poder,
sino un acto de reconciliación con su historia. Sin embargo, en esa incertidumbre también apareció la duda. ¿Y si lo que despertaran no fueran solo los ancestros, sino también viejas rencillas que habían dormido en los corazones de su pueblo? ¿Qué pasaría si los recuerdos, en lugar de bendiciones, se convirtieran en cargas? Regresó al campamento con el peso de sus inquietudes. Aquella noche se soñaría con los rostros de aquellos que habían luchado y caído, figuras que podrían alentar a su gente, pero también aquellas que podrían traer a flote viejos resentimientos. ¿Estamos listos para lo que esto puede traer?, se preguntó con angustia. Moisés la encontró sumida en sus pensamientos y le preguntó: Miriam, ¿qué te inquieta? ¿Y si invocamos algo que no podemos controlar?, respondió ella, su voz temblando apenas. Es un sacrificio necesario, pero quizás el precio sea más alto de lo que imagino. Moisés la miró con comprensión. A veces, el viaje hacia la liberación exige más que solo valentía física. Debemos estar listos para asumir las cargas del pasado si deseamos encontrar nuestro futuro, dijo, pero dejando tras de sí una sombra de inquietud. A medida que las primeras luces del amanecer comenzaban a dividir la oscuridad, un ardor emergió dentro de ella. Se sentía no solo como la hermana de Moisés, sino como la guardiana de un legado olvidado. Sabía que debían avanzar, pero el eco de su propia historia aún resonaba, un camino que, tal vez, estaba lleno de sacrificios desconocidos. El camino hacia el claro junto al río se tornaría crucial, un paso que se dibujaba tanto en la lucha por la libertad, como en la carga de la memoria compartida. ¿Qué verdad despertarían en ese lugar sagrado? Y en el proceso, ¿qué sombras vulnerables descubrirían del profundo pasado que llevaban consigo? Las respuestas permanecían en el aire, flotando en la tenue luz matutina, aguardando el desenlace que el destino celado por el amuleto podría revelar. El día comenzó con un horizonte desbordante de luz, como si el sol, en su esplendor, anunciara lo que estaba por venir. Los rostros resplandecían con determinación mientras el grupo de Miriam y Moisés se preparaba para el viaje al claro junto al río. Pasos ligeros pero firmes marcaban el camino, y en sus corazones llevaban el peso de la historia y la esperanza. Era un andar que podía acabar en gloria o en desasosiego. Miriam, armada con el amuleto, sintió un suave susurro en el aire, una promesa y un presagio. Las palabras de Naama regresaban a su mente como un eco persistente: el pasado no se olvida, se transforma. Preguntas afiladas y ansiosas danzaban en su interior, mientras su mirada se perdía en el horizonte. ¿Podría unirse las raíces del pasado con las aspiraciones del futuro sin que ambos mundos se devoraran entre sí? La llegada al claro fue el inicio de un ritual silencioso. Allí, donde el río murmullaba sus secretos entre las piedras y el cielo se reflejaba en las aguas brillantes, cada miembro del grupo se colocó en un círculo, formando una red de energía que parecía palpitar con vida. El sonido del agua, suave y constante, se convirtió en un canto que llamaba a los ancestros. Moisés comenzó a hablar, su voz profunda y resonante llenaba el espacio. Hoy invocamos a nuestros antepasados, aquellos que prometieron un futuro mejor para nosotros. Que sus espíritus nos acompañen en esta búsqueda. No solo buscamos poder, sino comprensión, unidad, y un camino hacia la libertad. A medida que pronunciaba estas palabras, el aire se tornaba más denso, como si la atmósfera misma respondiera a su llamado. Miriam sintió una vibración en el amuleto, y su corazón dio un salto. Mientras su hermano continuaba hablando, su atención se desvió hacia el agua oscura, donde la luz del sol parecía atraparse en las olas, formando figuras fugaces. En un instante, vio rostros difusos, sombras de aquellos que habían pasado, que habían luchado, que habían amado, y también perdido. Un torrente de emociones le invadió: orgullo, tristeza, temor, y en ese mismo instante, el río dejó de ser solo un cuerpo de agua, se transformó en un espejo que reflejaba su historia. ¿Qué harán nuestros espíritus si los despertamos?, se preguntó. Sus ansias por saber y su resistencia a olvidar se entrelazaban, y la sabiduría ancestral que buscaba no parecía algo tan simple como una respuesta clara. Miriam cerró los ojos, buscando en su interior la calma. Fue entonces cuando comenzó a escucharlo, un murmullo sutil que se elevaba, como si las voces de sus ancestros se fundieran con el sonido del río. Reclama tu historia. No temas lo que pueda surgir, resonó una voz en su mente, recordándole una visión que había tenido en sus sueños. Sin embargo, al abrir de nuevo los ojos, la imagen se desvaneció, dejando la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse. Con una respiración profunda, contempló a los demás involucrados.
Cada uno estaba inmerso en su propia conexión con el pasado. Las manos se alzaban, los ojos se cerraban, y algunos parecían llorar, mientras otros sonreían con visiones de un futuro que esperaban ver cumplido. Este ritual era más de lo que nunca había previsto, no era solo una invocación. Era una oportunidad para confrontar su historia, tocar las cicatrices que habían portado en silencio. Mientras la luz del sol se alzaba más alto, una sombra en su propio corazón se agitaba al lado de nuevas realidades. Tal vez somos más que una herencia de dolor, pensó. Tal vez podamos forjar un nuevo legado. De pronto, un grito ahogado rasgó el aire sereno del claro. Uno de los hombres, que tenía una visión atormentada en sus ojos, cayó de rodillas y comenzó a hablar en un dialecto antiguo, una lengua que había sido olvidada por muchos, pero que Miriam conocía. El tiempo está llegando, los antiguos deben recordar. No hay libertad sin sacrificio. Las palabras flotaron en el aire, llenas de significado, y el miedo se apoderó de muchos. ¿Qué sacrificios trae la verdad?, se preguntó Miriam mientras sentía el frío de la inquietud recorrer su espalda. La advertencia era clara, el despertar de los ancestros podría no ser un acto de liberación, sino una narrativa de antiguas divisiones, disputas no resueltas que podían volver a surgir. Y así, en el crisol del ritual, la duda se asentó entre ellos como una nube pesante. Las voces resonantes de sus ancestros prometían poder, pero también un costo, una reapertura de heridas viejas que podrían acabar no solo con rivalidades, sino también con la esperanza de un nuevo comienzo. Miriam miró a Moisés, y en sus ojos vio un reflejo de su propia inquietud. Estemos preparados para lo que traemos al mundo, pensó, sus sentimientos divagando entre la anticipación y el terror. La llamada a la unión podía volverse el eco de una discordia olvidada. El claro, iluminado por el sol, se convirtió en un campo de posibilidades cargadas de incertidumbre. ¿Podrían de verdad unir sus historias y sanarse a través de aquellas sombras? ¿O solo estaban a punto de desatar un torrente de memorias que los destruiría? La verdad, como el río, se presentaba ambigua y poderosa, esperando ser revelada, pero siempre dejando un rastro de misterio en su estela. El aire se volvió pesado tras esas insidiosas declaraciones, y el círculo se sintió más pequeño, como si la sabiduría ancestral flotara en el ambiente, intrusa y poderosa. El Samir, el hombre que había hablado en lengua olvidada, permanecía de rodillas, atrapado en una visión que los demás ya no podían vislumbrar. A su lado, Miriam lo observaba con preocupación, ya que sus palabras resonaban en su corazón en un instante. Hubo un rasguño en la superficie de la tranquila corriente del río, y el agua empezó a girar de forma extraña, como si recogiese la angustia de los corazones presentes. El resplandor del sol, reflejado, pareció tomar una forma tangible, revelando hipnóticas imágenes que danzaban en la superficie. Las sombras se alargaron, y en ellas emergió una figura conocida. Una anciana que había cruzado el umbral de la vida hacía mucho tiempo. Miriam llamó la figura con una voz que susurraba a través de las corrientes del tiempo: escucha lo que desearías olvidar, pues dentro de la oscuridad se esconde la luz de la verdad. El cambio será forjado en el fuego de la memoria. La abuela de Miriam, a quien tanto amaba, se erguía ahora ante sus ojos, su presencia suave pero firme. Un pálpito de amor la invadió, pero también un eco profundo de desasosiego. ¿Por qué has de recordarnos el sufrimiento?, murmuró Miriam, con la voz quebrada pero decidida. Con cada palabra, sabía que se enfrentaba a las sombras de su linaje, a la historia que había sido tanto un refugio como una prisión, porque para avanzar, primero debes entender lo que hemos soportado, respondió la imagen. El río no solo es testigo de nuestra travesía, sino la manifestación de nuestros sueños y de nuestras derrotas. Al despreciar lo pasado, te amenaza el cansancio de los sacrificios que nunca fueron sanados. Las palabras de su abuela calaban en su ser, y Miriam sintió como las emociones se amontonaban en su pecho. El amuleto que llevaba colgado repicaba suavemente, y su vibración comenzó a resonar con la melodía del río, cada nota creando un hilo que entrelazaba pasado y futuro. Moisés, sintiendo el despertar en el aire, se unió al trance. Nos unimos no solo a nuestra familia, sino a la humanidad entera en este llamado, proclamó, con su voz atronadora como el trueno. Que el sacrificio de nuestros ancestros nos guíe y nos recuerde que el verdadero poder se encuentra en la unión de nuestras historias, en el reconocimiento de nuestras heridas. Fue entonces que el río, como un gran oráculo, comenzó a hablar en susurros comprensibles. Quien ignore su legado, ahoga su futuro; quien abrace su historia, florece en su verdad. Las oleadas de agua parecían llevarse los temores, y por un momento,
Cada uno de ellos sintió un hilo de esperanza tejido entre los corazones de todos los presentes. Mas el grupo no estaba completamente libre de la sombra de la duda. Cuando el eco del río se disipó, volvió la inquietud. ¿Sería un lazo que los uniría, o un abismo que abriría viejas rencillas? El sacrificio de sus ancestros pareciera ser una carga más que un camino luminoso y así, un nuevo sueño comenzó a formarse en el corazón de Miriam, un deseo de conectar realmente con la historia de su pueblo. Se preguntó qué necesitarían aprender para quebrantar el ciclo de desconfianza. Mientras los ecos de la voz ancestral aún retumbaban, su mirada se centró en las manos entrelazadas de los presentadores del ritual. Había unidad, pero también un grito ensordecedor de lo que aún faltaba. De repente, una brisa fresca cruzó el claro, trayendo consigo un suave aroma a tierra y agua. Miriam sintió que una nueva presencia se manifestaba, una consciencia más profunda e irrefutable. Era como si los espíritus de los ancestros estuvieran agazapados, esperando la perspectiva correcta para hablar. Lo que es olvidado puede ser recordado, lo que es perdido puede ser encontrado, resonó una voz, no en un tono de advertencia, sino de promesa. Pero el tono era opaco, como un velo que cubría una verdad aún más profunda. El camino a la libertad no se hará sin la revelación. Las reliquias del pasado reclamarán su lugar. El llamado a recordar resonó con fuerza en cada corazón, pero Miriam sabía en su interior que todas las respuestas estaban lejos de encontrarse. Atrapada entre dos mundos, de la liberación y el encierro, se sintió dividida. Su camino, entonces, debía ser decidido entre la memoria y la transformación. En la mente de Miriam, los engranajes comenzaban a moverse. Las piezas de su historia no se alineaban fácilmente, y el futuro seguía sin esclarecerse. Estamos listos para desenterrar verdades que podrían separarnos, pensó, con el eco de la lluvia y el susurro del río al fondo, gestando nuevas preguntas. Así, en aquel claro, la verdad se convirtió en un espejo cubierto de niebla, esperando al valor necesario para ser develado. Nadie sabía cómo avanzar sin tropezar con el peso del pasado, y los espíritus de la historia quedaron suspendidos entre la sombra y la luz, aguardando la voluntad para enfrentar lo desconocido. La brisa que acariciaba el rostro de Miriam traía consigo un susurro antiguo, una invitación a sumergirse más allá de la superficie de las aguas que danzaban a su alrededor. Aquel ambiente cargado de simbolismos parecía haber atrapado el tiempo. Mientras su corazón latía con fuerza, intensificando el eco de su abuela en la profundidad de su ser, supo que el momento había llegado para enfrentarse a las verdades ocultas que tanto temía. Con cuidado, se acercó al borde del río, que ahora parecía pulsar con una vida propia. Las sombras se jugaron con la luz, revelando fragmentos de recuerdos de su historia, un pueblo dividido, ancianos que lloraban a sus hermanos perdidos, el eco de llantos apagados por el viento. Miriam se sintió abrumada por un deseo ferviente de ser la portadora de la reconciliación, pero el camino a seguir no era claro. ¿Cuál es el sentido de recordar si el dolor no se puede remediar?, preguntó, mirando intensamente al agua. La voz de su abuela resonó en su mente. No se trata solo de dolor, sino de encontrar el poder de la protesta, la fuerza que reside en nombrar lo que ha sido callado. Con un suspiro resignado, Miriam supo que debía zambullirse en las profundidades de su legado. Con un gesto decidido, se agachó y sumergió sus manos en el agua. En ese instante, imágenes vibrantes comenzaron a cobrar vida ante sus ojos. Vio ancestros que habían luchado por la libertad, sus esperanzas destellando como estrellas fugaces. Pero también había un pasillo sombrío donde se ocultaban las traiciones, rencores escondidos, la culpa que había sido heredada como un manto pesado, una herencia de sombras y luces, susurró Samir, despertando de su trance. Tus ancestros imploran ser escuchados. No están aquí para atormentar, sino para ilustrar la senda hacia la emancipación y el entendimiento. Los otros miembros del grupo, sintiendo la energía que emanaba la escena, se unieron a ella, formando un círculo alrededor de Miriam. Las manos entrelazadas y el aliento entrecortado dibujaron en el aire una atmósfera de anticipación. Moisés, el más sabio entre ellos, pasó su mano por la superficie del agua, creando ondas que parecían conectar a todos con ese legado. Nuestros ancestros son el norte de nuestra brújula, afirmó Moisés, su voz reverberando con la autoridad de generaciones. Si cerramos los ojos a su sufrimiento, estamos condenados a repetir sus errores. Pero si miramos a través de sus lamentos, hallaremos las llaves de la esperanza. Pasaron los instantes, y las imágenes dieron paso a una escena de luz. Aparecían figuras que iluminaban la oscuridad,
las manos alzadas en celebración, la risa de los niños, el abrazo de los que una vez fueron enemigos. ¿Quiénes son estos?, preguntó Miriam, asombrada mientras contemplaba la transformación. Son los que vinieron después de la tormenta, respondió Samir, casi hipnotizado por la visión. El viaje hacia la unidad comienza aceptando el dolor, pero también abrazando la posibilidad del perdón. Sin ese equilibrio, cada paso hacia adelante se convierte en un desafío abrumador y así. El río se convirtió en un espejo de su lucha interna, el agua que representaba pasado, presente y futuro, vibraba con la posibilidad de redención. Miriam sintió que sus raíces se entrelazaban en el fondo. Los murmullos de sus antepasados llamándola por su nombre, instándola a sanar las grietas que habían dejado. Sin embargo, el eco de su antepasada resonaba profundamente. El deber de recordar también implicaba la carga de confrontar el dolor. Si es verdad que la memoria no es un lastre, sino un puente, reflexionó Miriam en voz alta. Debemos enfrentarnos a la herida para comenzar a sanar. Estamos listos para recibir lo que hemos ignorado. Un silencio pesado se apoderó del grupo. Un momento donde cada mirada se cruzaba en incertidumbre. La pregunta planeaba en el aire como el aroma de la tierra después de la lluvia, densa pero llena de promesas. Pero para muchos, la respuesta permanecía atrapada entre la potencia del deseo y el temor al fracaso o fue. Entonces que una chispa de luz light apareció en la superficie del río, como un destello de verdad apenas visible. Al igual que las corrientes del agua se encuentran y se separan, los caminos de la vida son a menudo entrelazados, se escuchó la voz de la abuela de Miriam. Pronto se revelará el camino que han de seguir, pero no sin un sacrificio. La memoria ha de ser honrada, pero también redefinida. El brillo de su amuleto, que ya había dejado de repicar, cobró fuerza, iluminando el lugar con una intensidad que pedía respuestas. Miriam sintió que el futuro comenzaba a abrirse en su mente, moldeándose lentamente mientras el río fluía. Pero el dilema aún permanecía. ¿Qué verdad tendría que afrontar? ¿Qué luz serían capaces de asimilar en este viaje hacia el futuro? Al final, el río seguía murmurando, lleno de secretos, y el camino hacia adelante se llenaba de más dudas. La revelación del sacrificio aún estaban por llegar, y el eco del pasado aguardaba ansioso, queriendo ser escuchado. Miriam se quedó allí, en el umbral de la esperanza y la incertidumbre, sintiendo que el verdadero viaje comenzaba en aquel momento. El río continuaba su curso, llevando consigo murmullos del ayer, mientras el grupo se mantenía en una expectante quietud. Miriam sintió como un fuego interno crecía en su pecho, una energía pulsante que parecía empujarla a despegar el velo de las historias olvidadas. Sin embargo, la realidad del sacrificio mencionado por su abuela la envolvía en un sudor frío. ¿Qué huella estaba dispuesta a dejar en el camino? ¿Qué verdad la guardaba al otro lado? Tal vez es un encuentro con lo desconocido, murmuró Samir, como si leyera sus pensamientos. El sacrificio no siempre significa perder algo. A veces, implican abrazar lo que tememos. Su mirada fija en el río, donde el oro de la puesta de sol se mezclaba con el agua, parecía ofrecer una respuesta a las incertidumbres. Moisés, reflexivo, miró a cada uno de los presentes. En la historia de nuestro pueblo, siempre han existido elecciones difíciles. Un camino que honra a los caídos y otro que se aferra a los temores. El puente de la memoria se construye con intenciones, no solo con recuerdos. Al pronunciar estas palabras, su voz resonó profundamente en el corazón de Miriam. Unos pasos atrás, una ligera brisa empezó a mover las hojas de los árboles cercanos, como si la naturaleza respondiera a las inquietudes que flotaban en el ambiente. Los ojos de Miriam se entrecerraron, mientras observaba los rostros de sus compañeros, llenos de esperanzas, pero también de la vulnerabilidad que acompaña el deseo de sanar. Allí, al borde del río, se tejían las historias de sus ancestros y las de ellos mismos. Desde el fondo de su memoria, un susurro familiar despertó, una especie de antigua canción que hablaba de la unión de corazones heridos, de reconciliaciones y esperanzas. Sin saber por qué, Miriam comenzó a cantar suavemente, dejando que la melodía fluyera como el agua. La canción, llena de un anhelo de curación, resonó en el aire, y en ese momento, suave como un rocío, lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de los presentes. La atmósfera se transformó. De súbito, las imágenes del pasado volvieron a cobrar vida, pero esta vez, no eran esas visiones sombrías que habían visto antes. Eran las historias de los que perdonaron y de los que aprendieron a vivir a pesar del sufrimiento. Las risas de los ancianos volvieron a extenderse sobre el río, y la luz inconfundible del amor brilló en sus corazones. Miriam, sintiendo el flujo de esa energía compartida, se plantó firme.
Esto es lo que hemos olvidado, exclamó. La capacidad no solo de recordar el dolor, sino de recordar la alegría que logramos tras la tormenta. Su voz, cargada de emoción, abría un canal hacia un reconocimiento profundo, no solo de su propio sufrimiento, sino del sufrimiento de su pueblo. Al final, somos un solo tejido, añadió Moisés, su mirada sosteniéndose en la profundidad del río. Quizá el sacrificio que nos espera no sea en términos de pérdida, sino de entrega, la entrega de nuestro miedo al cambio, la entrega de la culpa y la carga de lo no dicho. Esa idea comenzó a fluir entre ellos, como el agua en el río. Se miraron unos a otros, y la determinación brilló en sus ojos. Una transformación estaba en marcha, pero justo cuando el grupo se sentía envuelto por esa conexión renovada, apareció una sombra oscura al otro lado del río. Era una figura que emergía con sutileza, la silueta de una mujer de cabello desgreñado y mirada penetrante. Su presencia parecía absorber la luz, y un frío recorrió el ambiente. Miriam se estremeció al reconocerla. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa. La nueva llegada sonrió, una sonrisa enigmática que no tocó sus ojos. Soy la memoria que carga el peso del olvido y la carga de la verdad. He sido llamada por aquellos que tienen el valor de escuchar. Las palabras de la mujer flotaron en el aire, trayendo consigo un manto de misterio aún más profundo. ¿Qué quieres de nosotros?, inquirió Samir, con un tono de desafío. Lo que busco es revelaros el lado oscuro de la historia que tanto anheláis cambiar. Las corrientes del río son engañosas y pueden ocultar culpabilidades. ¿Estáis realmente listos para enfrentar los secretos que habitan en las profundidades? La mujer alzó una mano, y el agua del río pareció girar turbulenta, como si estuviese a punto de desbordarse. La atmósfera se cargó de tensión mientras todos observaban, sin saber qué esperar, su corazón latiendo fuertemente. Un nuevo reto se cernía sobre ellos, y el eco de la memoria resonaba más fuerte que nunca. Miriam se dio cuenta de que la lucha estaba lejos de terminar, y el verdadero sacrificio que enfrentarían no era solo una cuestión de sanar, sino de desentrañar las verdades que todavía permanecían ocultas. Un temblor de anticipación recorrió su cuerpo. Mientras el río seguía fluyendo, la nueva revelación se asentaba en sus corazones. Para avanzar, debían hacer frente a lo que no podían olvidar, por doloroso que fuese. ¿Estarían dispuestos a aceptar esta nueva carga en su búsqueda de la redención? En el fondo del agua, los ecos de voces que anhelaban ser escuchadas comenzaron a elevarse, pidiendo una vez más su atención. Miriam sintió que el aire se volvía denso mientras la figura enigmática permanecía ante ellos. La mujer, portadora de la carga del olvido, advertía que el camino hacia la liberación no sería sencillo. Era un desafío que implicaría no solo la valentía de afrontar las sombras, sino también la sabiduría de abrazar las verdades del pasado. ¿Listos para lo que se avecina?, preguntó la figura, su tono reverberando como un eco de advertencia. El sacrificio de las verdades escondidas no es simplemente un peso, sino un don. Las historias que buscan ser sanadas necesitan ser contadas, sin temor a la desilusión que pueda traer consigo. Miriam miró a su alrededor, los rostros de su pueblo reflejando una mezcla de temor e intriga. La dualidad de su legado parecía ya palpable. La esperanza contrastaba con la pesada herencia de lágrimas y recuerdos ocultos. Se volvió hacia Moisés, que la observaba con un semblante de firmez que le daba fuerza. No hay camino hacia la libertad sin el entendimiento completo de lo que hemos sido, afirmó él. Y eso incluye las sombras. La figura de la memoria sonrió, un gesto que insinuaba la complejidad de la verdad que traía. Entonces, deben escuchar las voces que han callado, y solo entonces podrán descubrir la fuerza que llevaban dentro. Con un gesto, el río comenzó a agitarse, sus aguas reflejando un torbellino de imágenes y sonidos del pasado. Sabía que el tiempo había llegado para desenterrar las verdades inconfesables. Mientras el torrente se desataba, un viejo conocido se comprometió a hablar. He visto las cicatrices que los dividen, las viejas rivalidades que se niegan a morir, comenzó, balbuceando las palabras que salían como líquidos provenientes de su corazón atormentado. Mis abuelos llevaron el dolor de una lucha que nunca entendí del todo, pero la carga se siente familiar. Hay un peso en nuestro linaje que se niega a ser liberado. Miriam sintió sus ojos brillar mientras la voz de su compañero resonaba. Debemos recordar, y al hacerlo, desatamos el poder de nuestra historia. Cada lágrima que perdimos y cada causa olvidada son notas en la canción de nuestra identidad. Un murmullo resopló entre el grupo, las sombras y las luces que componían su camino convergiendo mientras la figura oscura se desvanecía, permitiendo que la luz de la verdad comenzara a brillar. Las imágenes comenzaron a fluir con más fuerza.
mostrando luchas de antiguos clanes enfrentados, el olvido y la unión vacilante entre ellos. Historias de traición y perdón desplegándose como un tapiz complicado. Miriam se dio cuenta de que el dolor era una parte integral del viaje, pero también lo eran el amor y la lucha por la redención. ¿Estamos listos para abrazar lo que nos une?, preguntó, su voz llenándose de una resonancia que provocaba reflejos tranquilos en las aguas. Finalmente, el río se calmó, mostrándole sus claridades, entrelazando las vidas de aquellos que habían vivido antes de ellos. Así como el río siempre encuentra su camino, continuó Moisés, nosotros también descubriremos una nueva dirección. Pero debe comenzar con el dolor, solo así nos abriremos a lo que puede sanar. La verdad de su legado estaba ahí, pulsando con vida, llena de valentía. Miriam mostró su amuleto, un símbolo de luz y resistencia, ante el grupo que ahora la rodeaba con expectativa. Debemos recordar para poder avanzar. Cada historia de dolor puede transformarse en un testimonio de fortaleza. Pero debemos hacerlo juntos, uniendo nuestras voces contra el silencio de la herencia. Con eso, comenzó a entonar la dulce melodía de antiguas canciones que contaban las victorias y las derrotas. Cada palabra unía sus corazones en un ritual energético. Cada baile de la memoria nos hace más fuertes, decía en su canto, convocando la unidad en las diferencias, entrelazando historias que permitían abrirse a la posibilidad de la sanación. El sonido vibrante aumentaba hasta convertirse en un clamor, resonando en la vastedad del cielo. Las risas de sus ancestros flotaban en el aire, brillando con luz real mientras cada uno de los presentes se unía en la celebración de su historia compartida. La figura de la memoria observaba, satisfecha, entendiendo de alguna manera que su papel era el de un mediador, facilitador de lo que había sido escondido. Hoy renacemos, proclamó Miriam, mientras las últimas notas de la canción resonaban en el aire, con su amuleto iluminando su ser vetelitarmente, el alma contenida en su historia brillando con fuerza. No nos detendremos ante las sombras que intentan dividirnos, sino que reclamamos nuestro lugar en la historia. No llevamos solo el peso de nuestro sufrimiento, sino también el poder de nuestro pasado. En ese instante, una brisa fresca giró en torno a ellos, trayendo consigo la revelación de un nuevo comienzo. En sus corazones, el conocimiento de que, aunque el camino hacia adelante aún estuviera lleno de desafíos, el sacrificio que realmente importaba era el deseo de sanar y unirse, de transformar lo que alguna vez los separó en una fuerza cohesiva y poderosa. Miriam miró a sus hermanos y hermanas, y comprendió que juntos podían transformar el pasado en luz. Hoy, como pueblo, nos levantamos, resonó su voz, cuajada de confianza, y en el eco de nuestras historias, encontraremos la fe que sostiene el futuro. Que cada lágrima y cada sonrisa nos guíen hacia el horizonte que aún está por llegar. Esa última declaración emergió como un eco vibrante en el vasto desierto, resonando en cada rincón. Y al final del día, Miriam comprendió que, a pesar de las incertidumbres, el poder de la comunidad y la memoria compartida nunca perdería su fulgor. Finalmente, una profunda paz llenó su alma, un nuevo comienzo y una misma verdad. Así, ante el vasto horizonte desierto, la visión se hizo clara para todos. No solo eran herederos de un pasado lleno de sombras, sino que también eran guerreros de la luz, forjando el destino propio con cada paso. Así, un ciclo poderoso comenzaba. En la unión de sus voces y corazones, conocieron que la verdadera liberación no se había presentado como un camino hacia el destino, sino un abrazo constante de la lucha, el amor y la esperanza. Y en el silencio que siguió, resplandecía la verdad. De la memoria florece la esperanza, y de la esperanza, un nuevo amanecer.